7:37 y está con nosotros Marjorie Chávez. Ella es legisladora integrante de la bancada del Partido Social Cristiano, partido que está partido. Marjorie, ¿cómo está? Buenos días. Se siguen yendo los integrantes de su bancada. ¿Por qué se van? ¿Qué está pasando? Bienvenida. Buen día, Alexis. Un abrazo a usted y a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente hemos perdido dos miembros en los últimos 15 días, 15 días, alrededor de 15 días. Esperamos que, como usted dijo, se desgranan, esperamos no seguirnos desgranando. Yo pensaría que no, quienes estamos, pues estamos ya firmes dentro del bloque, trabajamos de forma cohesionada, de forma orgánica, pero bueno, hay un par de legisladores de la bancada que han sucumbido ante las argucias o pues los intentos de persuadir, por así decirlo, del gobierno nacional en este proceso que sin duda es un proceso histórico, complejo y que pues ha meritado mucha responsabilidad y entendimiento para la toma de decisiones. Veamos cómo van los próximos días, ya nos falta poco, alrededor del 14, 16 de mayo. Esperamos que sea, digamos, la sesión convocada para el juicio y no tener más sorpresas en estos días. Asambleísta, el primero en salir fue el señor Ortiz por la provincia de Esmeraldas. Él envía públicamente a los medios y en sus redes sociales una carta en la que dice que se desafilia del partido porque estaba recibiendo amenazas. Mientras tanto el partido dice no, el hombre fue expulsado. Yo quisiera empezar conversando sobre el tema Ortiz. Él recibió amenazas de parte de quién. Se filtró por ahí un audio de Esteban Torres que, digamos, no sé, uno ahí puede empezar a cuestionar y a conversar subjetivamente sobre el tono. Yo no encuentro un tono de amenaza, pero ¿ha habido amenazas? ¿Usted, por ejemplo, se ha sentido quizás obligada a pronunciarse de determinada manera que no iba de acuerdo a sus principios? El jefe de la bancada le ha dicho, Marjorie, tienes que votar así, si no te vamos a sancionar, o lo que dijo Ortiz es falso. Es absolutamente falso. De hecho, yo estuve presente en este caso, fue una reunión de bancada donde ex miembro del partido, asambleísta Ortiz, mencionó los motivos por los cuales él no podía votar en contra del presidente. Lo dijo en frente de todos los legisladores. Todos estábamos haciendo una reunión ampliada cerca al pleno de la Asamblea Nacional, una reunión en la que abordamos varios temas y él comentó, entre otras cosas, pues que no podía votar en contra del presidente porque, pues, si no, le quitarían la seguridad. Eso fue el argumento inicial que él dio y bueno, luego la actitud cambió, tuvo un comportamiento diferente, finalmente terminó pues saliendo de la bancada. Mira, ¿qué vino primero? Yo no sé quién puso la firma primero, si se desafilió primero él o lo dijo él o fue el bloque, no sé a qué hora fue. Lo que sí sabemos es que fue, digamos, en ese momento y corresponde, creo yo, a una acción correcta de la coordinación de la bancada pues de sacar de nuestras filas a quien ha tenido un comportamiento que no es correcto, ¿verdad? Que no va de acorde a los principios del partido. El transfugismo de votos lo habíamos visto mucho al inicio del periodo pasado. Estas son Así es. épocas donde tú ves la debilidad porque aparece el camisetazo, el transfugismo de votos, con diferentes argumentos se justifica. Lo cierto es que entonces ¿por qué no ocurrió antes? Sino justo en estas votaciones, ¿verdad? Lo mismo ocurrió el año pasado y le ha ocurrido a otros partidos. Nosotros hemos actuado durante estos 2 años de una forma bastante cohesionada, bastante orgánica y de una manera predecible para la ciudadanía. Es decir, el país, o le guste o no le guste nuestra votación, pero sabe cómo llegamos a votar. Y de eso se trata de los partidos políticos. Tienen que reducir digamos, las incertidumbres que tiene la ciudadanía frente a lo que va a ser el accionar de sus legisladores. De acuerdo, y usted señalaba algo, legisladora, que es justamente el tiempo, ¿no? El timing en el que ocurren este tipo de movidas. No pasó cosa similar en mayo del 2021 cuando estaban eligiendo autoridades en la Asamblea y pasa nuevamente ahora, porque estamos a puertas también del proceso de renovación. El 14 de mayo el Pleno de la Asamblea tiene que sentarse a discutir
quién va a ser presidente o presidenta, vicepresidentes, miembros del CAL, y nuevamente reconfigurar las comisiones. Me imagino que eso forma parte de esta torta en la que están repartiéndose ahora mismo desde el gobierno, o intentan repartir desde el gobierno. Y en esta coyuntura de renovación de autoridades de la Asamblea, está el tema del juicio político al presidente Lasso. ¿Cuánto termina contaminando, más allá de la separación de Ortiz, de lo que estamos hablando ahorita, cuánto termina contaminando dentro de la Asamblea el ambiente estos dos temas que yo le acabo de señalar? Sí, creo que influye en política, todo influye, y la coyuntura, lo que ocurra adentro, lo que ocurra afuera de la asamblea, creo que debe ser tomado en cuenta porque hay diferentes intereses, son diferentes actores políticos que responden también a diferentes grupos, facciones, etcétera. De manera que sí, quizá encontramos una similitud o encontramos correlación en lo que será el voto para las ciertas mayorías de la Asamblea Nacional con relación a las nuevas administraciones, etcétera, y con esta correlación con lo que será el voto al juicio, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaría, pero podrán haber diferencias, pero digamos, el error quizá no es muy grande en esta correlación. Veamos qué ocurre, todo nos va a tocar junto, todo va a pasar alrededor del 14, 16 de mayo, veamos qué día somos convocados para este proceso, por el otro sí es el 14, y hay diferentes opciones y bueno, lo que queremos es sí mejorar el trabajo de la Asamblea Nacional, que las comisiones sean no puestas a dedo como no fueron puestas el proceso pasado, estos 2 años. Y por supuesto hemos dado lo mejor de nosotros dentro de ellas, pero no fueron tomadas en consideración nuestros perfiles, nuestra experiencia, los temas que manejamos más, cuál era, digamos, la intención, al menos nosotros que no éramos parte de esta mayoría, no fuimos tomados en cuenta nuestros perfiles para ello, y sí podría verse luego reflejado en cierta eficiencia dentro del Parlamento si estás con temas afines a cada uno de los legisladores, ¿verdad? Esperemos que se piense en mejorar la Asamblea Nacional, ya que adolecemos de una credibilidad que arrastramos, por supuesto, es histórica, pero también hemos tenido hechos que desvirtúan nuestro trabajo legislativo. Hoy tenemos legisladores acusados de violación con grillete que aún no han renunciado, no sabemos por qué, pero hechos como este y como otros que se han dado, sin duda, pues minan nuestra credibilidad frente a la ciudadanía. Para cerrar el caso Ortiz, se ha comentado mucho sobre su relación familiar con la actual prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Le escuchaba a la prefecta en una entrevista en estos días sostener la tesis en torno al tema de seguridad, que es la que mantiene el gobierno nacional. Decir que esto es un problema heredado de hace 12, 15 años, es culpa de Correa, por supuesto, no sale de ese encuadre, y le pregunto, entiendo que Ortiz está fuera, ¿la prefecta de Esmeraldas sigue siendo socialcristiana o con ella también va a haber algún proceso similar, parecido? Bueno, no sabría decirle, digamos, del PSC en la provincia de Esmeraldas no se ha pronunciado de ninguna manera, ella tampoco. Hasta este momento, pues creo que sigue sin duda siendo parte de nuestras filas. Existe un lazo familiar con el asambleísta y que esto ha generado, sí, ciertos, incluso audios que han sido públicos, etcétera. Van y vienen, digamos, de lado y lado con diferentes personajes del partido, pero esperemos que pues se superen estos temas, ¿no? Recordemos que en política no hay que ser susceptibles, no se toman los temas personalmente y hay que entender la administración de lealtades. Me decía un profesor de política hace muchos años y creo yo que eso es una de las cosas más difíciles, pero el PSC, digamos, dentro de la Asamblea Nacional, está cohesionado, pues, y ojalá que quienes estamos sigamos estando durante todo este periodo. Pasamos al caso de la legisladora Elina Narváez, que llegó en reemplazo de Carlos Falqués. En las últimas horas ella también, y con ella pasó algo similar, Te ¿no? corrijo, Alexis, te corrijo. No César Ron. llegó... César Ron. Sí. Mil disculpas, sí, César Ron. Porque entiendo que es oriunda de Durán, hermana de Dalton Narváez, alcalde de Durán. Ya, ahí sí, perdón, corrijo, sí, es la alterna de César Ron. César Ron renuncia y entra Elina Narváez.
Con ella ocurre algo parecido. Y de hecho a mí me sorprendió un comunicado del Partido Social Cristiano que hizo una denuncia que, digamos, pone en evidencia también, de alguna forma, algo que se ha venido comentando durante todos estos días. ¿Es el gobierno el que filtra la información de que Lina Narváez sale de las filas del Partido Social Cristiano? Sí, es el gobierno, funcionarios del gobierno quienes envían a medios de comunicación la ficha del CNE de desafiliación del asambleísta. Y eso pues fue público el día de ayer, se ha Uh-huh. comprobado la fuente Uh-huh. y también, por supuesto, luego se hizo de conocimiento público la desvinculación como bancada del Partido Social Cristiano del asambleísta. Esto es un proceso administrativo que se lleva a cabo dentro de la Asamblea Nacional, de manera que a pesar de que ella Uh-huh. en las horas del día, ¿verdad? Mientras todo esto ocurría, hizo un comentario a través de sus redes sociales diciendo que ella no se había desafiliado, que no se había desvinculado, Uh-huh. fue el partido a través de su coordinador de bancada quien pues ingresa a la desafiliación de bancada dentro del Parlamento. Uh-huh. Digamos, eso lo que hace es alimentar el rumor. A usted, digo, le pregunto esto, legisladora, porque yo ya no tengo la suerte de andar recorriendo los pasillos de la Asamblea y alimentarme de justamente esos rumores de pasillo en el Parlamento. Se ha hablado mucho sobre el tema de la compra de votos, de que el hombre del maletín, el gobierno sostiene, nosotros con argumentos estamos conversando con diferentes legisladores y bancadas, convenciéndoles de que lo mejor o lo más conveniente no es justamente la censura y la destitución del presidente Lasso. Pero usted cree que, por ejemplo, en el caso de los señores Ortiz y la señora Narváez, han sido susceptibles de algún tipo de práctica reñida con la moral para convencerles de que no voten en contra de Lasso? Eso no lo sabríamos decir, lo que conocemos son estos argumentos, como tú bien has dicho, que son los que han utilizado aparentemente para persuadir Uh-huh. o cambiar la decisión de voto de ciertos legisladores. También eso veamos, ¿no? Esperemos que efectivamente sean solo argumentos, Uh-huh. pero argumentos, digamos, para votar de forma cohesionada y para estar de acuerdo con la destitución del presidente, también tenemos, y muchos, y no los tenemos solo nosotros, los tiene el Uh-huh. país. Nosotros finalmente representamos a la gente, la ciudadanía está cansada, más del 70% de la población está de acuerdo con el juicio político, y esos son los argumentos fuertes con los que nosotros trabajamos. Uh-huh. Lamentablemente, pues hay otros argumentos que han convencido a ciertos legisladores de no apoyar este proceso. Veamos finalmente qué es lo que ocurre, ¿no? Cada uno tendrá que responder con su gente y ojalá luego en el control de cuentas a través del voto también se sepa castigar a quienes no han actuado de forma coherente o de Uh-huh. forma apegada a los principios. ¿Cuántos votos seguros tiene el Partido Social Cristiano para aportar a la censura, posible censura del presidente Lasso? Somos 14 legisladores que Uh-huh. estamos, digamos, aún, aún digo aún porque todo puede pasar, Uh-huh. espero que no es una broma. En realidad, creo que estos 14 legisladores que nos mantenemos y que siempre hemos sido orgánicos dentro del partido, pues somos quienes apoyaremos la censura del presidente. Nosotros ya hemos tomado esta decisión, la ciudadanía lo sabe, votaremos a favor del juicio político del presidente. Uh-huh. Eh, Nosotros por ahora somos 14 votos. Y aún así, bueno, veamos cómo van también las otras facciones de diferentes partidos políticos para la sumatoria, a ver si llegamos a los 92. Yo pensaría que sí, es muy probable. De acuerdo a los cálculos que podríamos hacer, contamos con los votos suficientes. Cuidado con esas bromas, le puede provocar un dolor de cabeza al abogado Nebot. ¿Qué les ha dicho a propósito de estas últimas deserciones el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, que además está de capa caída, ¿no? Los últimos estudios de opinión le dan menos porcentaje de intención de voto que al propio Lasso? No he visto estos nuevos estudios de opinión que mencionas, Alexis, y de capa caída, pues yo no lo veo de esta manera. Él realmente es un líder a nivel nacional Perdieron su que bastión, ¿eh? Perdieron Guayas y Guayaquil. perdimos, sí, Guayas, Guayaquil, pero hemos ganado en varios otros lugares, seguimos siendo
una de las fuerzas más importantes del país. Y mira, cuando hacemos política, Alexis, te lo digo yo, que soy social cristiana en Pichincha, no habíamos ganado en casi 2 décadas y yo logré llegar. Y para llegar, pasé 3 campañas antes. Y te digo que perder una elección cuando uno hace política por vocación, o sea, no ganar una elección no significa perder. Es parte del Así que juego. trabajando es parte del juego y además uno se va perfeccionando en el camino cuando trabajas con vocación, por supuesto, ¿verdad? Hay quienes ya pierden, como tú me mencionaste igual, hay muchos, ¿dónde están estos candidatos que no sacaron un voto importante, que peleaban por Quito? ¿Dónde están? Hay muchos que no ganan y se desaparecen. Habemos quienes no hemos ganado, pero seguimos luchando porque lo hacemos por vocación y finalmente lo hemos logrado. Y el partido, digamos, continúa trabajando de forma orgánica, no solo lo hacemos pensando en la bancada o en el legislativo, sino en que a nivel nacional pues tenemos alcaldes, juntas parroquiales, bueno, diferentes administraciones de gobiernos autónomos descentralizados y a la final ellos también se anclan y se ven afectados positiva o desfavorablemente por las decisiones que toma el legislativo. Entonces, estamos permanentemente en contacto, trabajando también con el abogado Nebot, quien es, además está para nada caído, más bien con mucha energía y pues, con toda su sabiduría y experiencia aporta permanentemente a nuestro trabajo. ¿Y qué comentan a la interna asambleísta con respecto de el rol que está en este momento desempeñando Henry Cucalón, que fuera militante de Madera de Guerrero, colaborador muy cercano a Jaime Nebot, y no solo Henry Cucalón, sino personas que han sido también cercanas al partido, que se han formado en la cantera del Partido Social Cristiano y que hoy son defensores acérrimos del presidente Lasso? Bueno, algunos serán defensores acérrimos, otros pues serán temas coyunturales. No, no lo sé de los demás, digamos, pero me preguntaste por Henry. Henry no solo fue cercano al partido, yo trabajé personalmente con él en la Asamblea Nacional, justamente. Yo fui asesora de bancada cuando él era coordinador de bancada y tengo pues un aprecio personal directo y por supuesto he aprendido mucho, mucho de él. Así que en realidad, pues no puedo yo más que desearle que le vaya muy bien y éxito en las decisiones que ha tomado. Creo que es un ser humano con mucha experiencia y ahora pues ha decidido enfrentar toda la vorágine que le vino también. Y bueno, la historia dirá si fue lo correcto o no fue lo correcto, pero yo tengo pues la mejor idea, la mejor apreciación sobre un hombre como Henry y su trabajo lo hemos visto por muchos años y yo pude verlo de cerca también. Yo también tengo un gran concepto de Cucalón como político, sí, pero digamos, a él hay quienes lo responsabilizan de la desbandada de su partido. No, mira, uno ya cuando es adulto y más si haces política, estar echando la culpa a otro de tus decisiones eh, es parte de una narrativa para intentar, digamos, desvirtuar alguna otra causa. Uno tiene que hacerse responsable de lo que decide, no estar echando la culpa a nadie ni a una coyuntura de ninguna manera. Y en política, pues hay quien está mejor formado que otro, hay quienes tienen convicciones más sólidas que otros, hay quienes tienen más lucidez y más rigurosidad en su accionar. Yo personalmente podré tener diferencias con muchos de mis colegas, pero creo que nuestras similitudes, nuestras coincidencias son mayores que las diferencias que podamos tener y que los objetivos nacionales también tienen que prevalecer frente a cualquier otra intención o interés personal. Así que eso, echarle la culpa a alguien más de tus decisiones, pues es simple narrativa para excusarse. Yo coincido totalmente con esto de estar echándole la culpa a otro, ya es de más, ¿no? Sobre todo cuando a uno le eligen para que solucione los problemas actuales, estar mirando al retrovisor ya es hasta irresponsable. Su voto está seguro y va por la censura y destitución de Lasso. Lasso, a su criterio, Marjorie Chávez, asambleísta del PCC, tiene que ser destituido. Por supuesto que sí, mi voto, y de hecho, y lo he dicho, no solo mi curul, sino que mi voto personal, porque habrá muchos que ese día, Alexis, enviarán a algún alterno, Claro. eh, a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que esta figura del impeachment evidentemente es un tema político, pero tiene, por supuesto, su base, un sustento legal.
hemos visto ya más de 2 meses vamos en esto, y hay quienes dicen, todavía no estamos seguros, hay que ver cómo sale el informe. Yo digo, ¿cómo si has continuado un proceso histórico tan importante? Casi 3 meses vamos en esto, entre un proceso y el otro. ¿Cómo es que no sabes qué vas a hacer a una semana? Realmente eso es irresponsabilidad. Hay gente que está cotizando más bien con esa retórica el voto, cuando nosotros ya vamos sabiendo lo que vamos a hacer. Mi voto, por supuesto, será a favor de la destitución del presidente e iré yo personalmente a votar. Y le mando un saludo a mi alterno, Miguel Ángel Pavón. Siempre trabajamos en conjunto, pero ese día, pues, tendré yo la responsabilidad y no le pediré que vaya. Hablemos un poquito ya sobre el final de la entrevista, legisladora, con respecto de algo que le mencionaba de pasada antes, que es el tema este de la renovación de autoridades. Creo que hay, a ver, ¿cuántas bancadas hay? No sé, 8 creo, 9. Pero si hay, ¿cuántas bancadas hay? El número efectivo de partidos en el Ecuador es de 4.7. En realidad, ese punto 7 es el BAN, Ya. pero que se Ajá. hacen 5, pues, porque tenemos que redondear. Somos 5 bancadas actualmente. A ver, 5 bancadas, pero hay más partidos también representados que no necesariamente son bancadas, como creo, por ejemplo. Ya, Claro, pero sí. son 12 partidos Ya. que hemos llegado, digamos, a la Asamblea Nacional. Nuestro número efectivo de partidos es 4.7, Ujú. pero estamos representados en 5 bancadas, que en realidad, pues si ya ves, las facciones, no Ujú. hay, la bancada de Pachacuti, por Ajá. ejemplo, de la ID, tiene 2, 3 Así facciones, es. pero siguen siendo bancadas, pues porque si no también perderían el espacio en A el ver, Consejo de con, Administración con, Legislativa. con esa corrección que me hace la legisladora, me parece súper pertinente. Son 5 las bancadas que están inscritas y representadas en el CAL, pero son 12 partidos los que llegaron. Si hay 12 partidos representados en la Asamblea del Ecuador, como es del Ecuador, tenemos 12 precandidatos para la Asamblea Nacional. Ya, la UNES tiene su candidata, Saquicela quiere reelegirse, Daniel Noboa, que es bancada de A1, quiere ser también presidente de la Asamblea, el PSC, me imagino yo, también propondrá a Esteban Torres, su jefe de bancada, como candidato, la Izquierda Democrática tiene su candidato, Pachacutic tiene su candidato, Creo tiene todos tienen su candidato. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a resolver este asunto tomando en cuenta de que es una asamblea atomizada, de que no hay una bancada que por sí sola tenga la capacidad de los 70 votos que se requieren para resolver este asunto sin necesidad de operar políticamente? Bueno, Alexis, llega un momento en donde esto es aritmética parlamentaria. Entonces, no hay que ponernos a filosofar mucho porque Ujú. hay que ver los votos. Tú lo has dicho, por individualmente, pues no podemos. Entonces, tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo en función también de ver la luz pronto, ¿verdad? Y tener una buena administración de la Asamblea Nacional. Yo pienso que, por ejemplo, esta administración actual es mejor que la anterior, Ujú. sin duda, pero que hay mucho más que mejorar. Hay un tema institucional importante que seguir trabajando, no solo por la credibilidad, sino por realmente ser más eficientes. Hay comisiones Ujú. que no han cumplido su trabajo, hay comisiones como la de salud que tiene procesos muy importantes en cola, que no se puede trabajar en esas comisiones. Ujú. Necesitamos sí poner a gente que tenga capacidades, que tenga además un perfil de acuerdo al tema que vamos a tratar, que sean tomados en cuenta nuestros perfiles, algo que no ocurrió porque nos pusieron a dedo en el proceso anterior, Ajá. que esto no vuelva a ocurrir. Y lo que nosotros haremos, pues sin duda, es tomar una mejor decisión cuando ya tengamos en firme. Tú dices, seguramente tenemos 12 candidatos. No he escuchado de los 12 los pasillos en el pleno, pero sí unos 5 o 6. Y claro, está bien, digamos, son aspiraciones de cada uno de los partidos o también de legisladores, pero hay que ir afinando el tema y tomar una decisión que nos permita salir de este cuello de botella y comenzar ya a trabajar para mejorar la asamblea. Yo estaba exagerando un poquito, pero es que yo no les pierdo la fe, digo, la verdad, no les pierdo la fe. Eh, Decía Marjorie Chávez, evidentemente, y creo, comparto evidentemente el comentario de que la Asamblea mejoró su administración y su conducción a partir de la llegada de Virgilio Saquicela a la presidencia, después de lo que fue el primer tramo desastroso en manos de Guadalupe Zori.
¿podría sumarse el Partido Social Cristiano a una candidatura de consenso? Que no sé si pueda ser la de Saquicela, capaz plantean otro nombre, pero que logre sostener esta suerte como de mayoría temporal entre PCC, UNES y ciertos legisladores alrededor de Saquicela, ¿o no? Bueno, podemos y debemos de alguna manera, sin duda, llegar a un acuerdo y sumarnos a una mayoría. No se ha tomado la decisión de a cuál, digamos, con qué objetivo y apoyando a una persona o a otra, porque tampoco tenemos cierto cuáles son los actores que van a estar, digamos, compitiendo. Lo que sí también puedo decir es que no descartamos que nosotros como Partido Social Cristiano aún en la coyuntura que vivimos, con 14 votos, tenemos legisladores con credenciales suficientes para la presidencia, para la vicepresidencia, para las comisiones, para el CAL. Somos pues, legisladores que podemos estar en esos cargos sin ningún problema, de manera que sí, también, por supuesto, los pondremos sobre la mesa para conversar, para dialogar y ver, ojalá lleguemos a un consenso dentro de toda la Asamblea Nacional para que esto fluya. ¿Hay posibilidades, legisladora, de que el Partido Social Cristiano se replantee el acercarse al gobierno? Le pregunto esto ¿por qué? Porque uno de los últimos anuncios del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, es que el gobierno está listando una reforma tributaria para aliviar el pago de impuestos, en el caso del impuesto a la renta. Y la tesis del Partido Social Cristiano desde hace mucho tiempo es no más impuestos. Entonces, uno entendería que esta es una suerte como de guiño al Partido Social Cristiano por parte del gobierno. También podemos decir, ya son patadas de ahogado de un gobierno que se ve más de salida que otra cosa, pero habría la posibilidad de, a partir, por ejemplo, de un proyecto de ley como este, para aliviar el pago de impuestos a la gente, el PSC se replantee la posibilidad de acercarse al gobierno de Lasso, o ustedes han dicho con Lasso no volvemos a caminar más en la vida. Apoyar o no una propuesta normativa no es estar a favor o en contra de quien la ha, digamos, promulgado Ujú. o ha tenido la iniciativa. De hecho, lo hemos demostrado en estos 2 años. Hemos apoyado todo lo que ha sido positivo para el país, independientemente de lo que ha ocurrido. En el caso del presidente, pues hemos apoyado la ley de inversiones, la ley de comunicación, con una postura similar a la del presidente, pues se le intentó mejorar. Fui yo también quien estuvo peleando este proyecto y así todo lo que sea positivo para el país. Él habla ahora con una retórica de voy a bajar impuestos, cuando en realidad es el Parlamento quien después de 1 año y un poco más logramos derogar la ley que entrará en vigencia esta derogatoria pues, para el próximo abril, ya verá la ciudadanía el resultado, porque este abril pues ya nos clavaron los impuestos. Así es. Entonces, si será positiva para el país, independientemente de lo que ocurra, bueno, no sabemos si continuará o será el próximo presidente quien lo haga, lo apoyaremos siempre que va en la línea de de lo que hemos dicho, de lo que peleamos. Por supuesto, el no más impuestos es algo enfático en nuestras propuestas de campaña, así que independientemente de quién venga o quién lo proponga, lo apoyaremos como lo hemos hecho hasta ahora. Le quiero agradecer infinitamente siempre por la gentileza de aceptar nuestras invitaciones, legisladora. Un fuerte abrazo. Alexis, a usted y a toda su audiencia, un lindo día y siempre a las órdenes. Gracias por invitarme. Muy amable.